Hola, comadre, qué bueno que llegó. Hoy vamos a hablar del etiquetado de los alimentos. Quédese con nosotros porque le vamos a enseñar la bola de trucos, mañas y groserías que hace un montón de gente para engañarnos en el súper. Y a propósito, ¿de qué sabor son las aguas, eh? Bueno, la que parece de Jamaica es de limón, pero sabe a tamarindo. Ah, La que parece de limón es de tamarindo, pero sabe a Jamaica. Y la que parece de tamarindo es de Jamaica, pero sabe a limón. Y Yo soy Andrés Yo soy Adrián. y hoy vamos a hablar del etiquetado de los alimentos. Seguro han oído hablar mucho de esto en las noticias y demás. Y es que es difícil saber qué estamos comiendo, ¿no? O sea, como que no realmente sabemos qué estamos comiendo. Y es difícil porque además medio nos esconden qué es lo que estamos comiendo. Entonces le recomendamos que si tiene alguna etiqueta cerca, póngale pausa, vaya, agarre su etiqueta más cercana. O sea, puede ser el Boeing que tienes enfrente, Claro. la chaparrita. Lo primero que vamos a hacer es, cuando esté en el Oxxo, en la tiendita, en el Seven, en el Super, etcétera, tengo que pensar por qué estoy agarrando este producto que estoy agarrando. ¿Por qué escogí este yogurt y no el otro? ¿Por qué escogí este tipo de queso y no el otro? Etcétera. Porque pueden ser muchas cosas distintas. Idealmente lo agarré porque venía en mi lista del súper y es lo que venía a buscar. Pero puede ser que lo agarré porque es el más barato. Puede ser que lo agarré porque hay un dibujo que llamó mi atención. Puede ser que lo agarré porque estaba fácil a la vista. Trae un tazo. Claro, o sea, varios de los trucos primero son la forma en la que nos presentan el producto. Y pues siempre es útil, independientemente de cuál sea la respuesta, preguntarnos, pues, ¿por qué agarré esto? Puede ser el precio, ¿no? O sea, puede ser el precio y que la diferencia de precio sea muy mínima. Entonces a lo mejor no es la mejor idea, pero... Lo que sea, pregúntese por qué agarré esto. El segundo paso es, aquí como una alerta para ustedes, es muchas veces, y cuando queremos bajar de peso, sobre todo, buscamos que algo sea light. O tenemos en la mente que lo light es mejor. O aunque no lo tengamos en la mente, el producto ahí trae en grandotote, ¿no? Light. O Como, bajo como si fuera ¿no? mejor que Exactamente. otra cosa. Y aquí parte del problema es que, pues, la ley es muy laxa, en general, pero también es muy laxa. Va a ver que es muy laxa en muchos distintos puntos, pero la ley es muy laxa en la definición de light. Light, hay veces que puede querer decir 25% menos de algo, de azúcar. O sea, no es lo mismo, de entrada no es lo mismo un producto light que sea de leche, Exacto. que sea carne, que sea queso, como que depende del producto, la ley tiene una especificación. Puede ser que es light porque tiene menos calorías, o puede ser que es light porque tiene menos azúcar que la versión previa, o menos grasa que la versión previa. O de hecho por ahí, por ejemplo, hay sal light, ¿no? La light, o sea, la sal nunca ha tenido calorías, pero como es baja en sodio y trae más potasio, también le pusieron light. O sea, light la verdad es que es un término que han empezado a utilizar más con fines publicitarios que con fines informativos. Entonces, Si dice light, mejor ni lo pele. no lo peles, no es nada mejor que otra cosa que no sea light. De entrada, aguas con eso. Bien, después tienes el envase, ¿no? Agarras lo que te hayas agarrado y vas a ver que hay un etiquetado frontal, que salió una nueva norma en 2014, fue un gran revuelo, y esta norma la pelaron en la corte, y ha habido todo un problema en toda Sudamérica, ha habido igual revuelo para cambiarlos, y está discutiéndose en toda Latinoamérica. Bueno, este etiquetado frontal, en general, hay unos que funcionan más, hay otros que funcionan menos. Vamos a concentrarnos ahorita ligeramente en el etiquetado mexicano, que dice el porcentaje de la alimentación diaria, o del porcentaje de lo que deberías de comer. El porcentaje recomendado. Recomendado, de lo que deberías de comer en un día de X o Y cosa. Y hay varios problemas con este porcentaje. Porque, ¿porcentaje recomendado para quién? ¿No? Sí. O sea, supone que es O sea, una dieta de 2.000 calorías el que viene aquí, pero realmente, ¿quién hizo una dieta de 2.000 Pero calorías? no todo el mundo depende de necesita cuánto pesas, exactamente. depende de cuánto mides, depende de tu edad, depende de un montón de cosas. Y además depende también de, o sea, es el porcentaje recomendado, y de hecho si buscan en las letras chiquitas atrás o donde venga, es el porcentaje recomendado según una guía o una recomendación Un poquito vieja. bastante vieja, ¿no? Y que además les permite a quienes nos están vendiendo los productos, pues, hablar bien del producto, porque vamos a suponer que hay luego que nos ponen porcentaje recomendado de vitamina A, 200%. Bueno, Ay, pues está viendo un montón de exactamente, vitamina. ¿no? Una vez más,
se utiliza más con fines publicitarios que informativos de verdad, el porcentaje recomendado es distinto para cada persona y es una desgracia, la verdad, porque este etiquetado frontal surgió porque el trasero era muy difícil de leer y no servía mucho, y el frontal pues también es difícil de leer y no sirve mucho. Es más difícil de leer, es engañoso, por ejemplo, hablando en concreto del azúcar, el etiquetado permite o recomienda que lo ideal de tomar de azúcar sea 90 gramos, cuando... ¿Esa recomendación ya cambió? Ya es un tercio de eso, entonces... Si estás comiendo el 30%, pues realmente estás ya llegando al 100% de lo que hoy sabemos que es mejor para nuestro cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No le hagan caso, nuestra recomendación es etiquetado frontal. Si es producto light, mejor denle la vuelta. No tiene sentido, le damos la vuelta. Le vamos a dar la vuelta. Y hay unas barras ahí que dice... bueno, en el mejor de los casos, porque otro de los puntos en donde la ley es muy laxa, correcto, es en que no obliga a los productores de alimentos a usar el mismo formato. Hay veces en que la etiqueta... Que de corrido lo trae. ¿no? O sea, cada vez que la etiqueta es así una tira enorme, así, de en letras chiquitas y que trae unos porcentajes. No, así. Hay veces... el de las salchichas que viene así alrededor. Exacto. Exactamente. Y hay veces que la etiqueta, o sea, en el mejor de los casos, pues es una tabla, ¿no? Sí, el mejor de los casos para como queriendo que se entienda. Exactamente. Es una tabla. Y en esta tabla, en lo primero que nos tenemos que fijar, lo más importante es la porción, ¿no? Porque... puede ser que, por ejemplo, una Coca-Cola de 600 diga que la porción son 200 mililitros, pero es que tú no te vas a tomar 200 mililitros. Te vas a acabar toda la coca. Claro. Entonces, eso aplica para todo. Y la pregunta que se tienen que hacer siempre es, ¿cuánto de lo que hay aquí me comería? ¿No? O sea, ¿cuánto me voy a comer? O sea, porque hay veces en que la porción que trae la tabla para nada es la porción que yo estoy pensando en comer. Por ejemplo, un buen ejemplo, y aquí los vamos a quemar, les vamos a poner la etiqueta aquí. Estos frijoles de la Costeña, en una lata normalita de frijoles, la Costeña decidió que hay 11.2 porciones, ¿no? O sea, ¿cuándo le han dicho a su mamá o a su... pásame un 11avo de esa lata, porque es lo que me va a comer? Eso no, o sea, a menos que es una familia muy grande, claro, y ya no le alcanzó por una lata. ¿Y cuánto es un 11avo de la lata, no? O sea, a ver, yo neta reto a la Costeña a que agarre la lata y la divide en 11, ¿no? La porción no es necesariamente lo que me voy a comer, entonces pregúntense cuánto es lo que me voy a comer, y esa es la porción real, ¿no? O sea, si la porción de la etiqueta no es la misma, pues tendrán que hacer más operaciones para ver cuánto es lo que sí se están comiendo. O sea, digamos que va a decir una cantidad en gramos de varios elementos, y esa cantidad en gramos la multiplican por el número de porciones que se van a comer. Así de fácil, ¿no? Si son por panquecito y el panquecito es una porción, se van a comer 2 panquecitos, pues son 2, ¿no? Lo siguiente es, o sea, una de las pocas cosas que la ley sí exige es que se reporten grasas, que se reporten carbohidratos, que se reporte fibra, azúcar, proteínas, sal. Y eso es como que lo que se exige. Hay veces en que la etiqueta trae más cosas. Hay veces que la etiqueta trae colesterol, grasas trans, omega, grasas polisaturadas, no insaturadas, vitaminas. Y usualmente, si trae eso, es porque quien lo vende nos quiere presumir o nos quiere hacer pensar que eso es bueno, ¿no? Pero bueno, estos 3 diferentes grupos nos la complican un poco más, porque por ejemplo dentro de las grasas, no todas las grasas son iguales, y entonces hablan de grasas saturadas, poliinsaturadas, que además hay un montón de hidrolizadas, hay un montón de sinónimos o de nombres complicados, y te vamos a decir en cuál te tienes que fijar sobre todo. O sea, probablemente has escuchado que las grasas saturadas son malas y esto está peleado, pero lo que sí nadie pelea es las grasas trans. O sea, si dice grasas trans mayor a 0, ya son muchas. Ya no te lo comas. Si puedes evitarlo, mejor. O si hay otra opción que no tenga grasa trans, mejor. La grasa trans, inaceptable en nuestro etiquetado. Que hay muchas cosas todavía que tienen grasa trans. Por ejemplo, en Estados Unidos ya prácticamente ningún producto tiene. Aquí todavía nos falta camino. Pero ahí fíjense muy bien. Ese es un punto rojo en el que se tienen que fijar. Grasa trans, bye. Fuera. Si tiene colesterol, si no tiene colesterol, también haremos un video del colesterol. Tampoco se espanten, el colesterol no es tan malo. El sodio igual. La sal en general, sodio y la sal, hay que tratar de comer lo menos posible, pero igual tampoco hay tanta evidencia. Lo que sí sabemos es que en general tratar de comer al día menos de 5 gramos. Aguas con el sodio porque muchas veces lo expresan en miligramos. Ajá. Entonces hay abusados con las unidades. Lo siguiente lo que tiene que fijarse, o que típicamente viene, va a ser las proteínas. Y para las proteínas, en general existe esta idea como de más mejor, pero
este es otro de los problemas en donde las recomendaciones diarias son distintas. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que una persona tiene que comer entre 0.7 y 1.4 gramos por kilo por día. Eso, pues, evidentemente las personas pesan menos, pero además sabemos que a lo largo de la vida tenemos requerimientos diferentes, ¿no? Tenemos entre más viejitos, los niños y los viejitos necesitan un poco más, entonces eso es algo difícil de leer, pero... Exacto. Por eso, si puedes ir con tu doctora, con tu nutrióloga, con tu profesional de la salud más cercano, te puede asesorar para ti qué es lo que más necesitas. Pero cuando estés leyendo la etiqueta, también depende del producto, ¿no? Claro. Si tú vas a comprar un atún porque quieres ir al gym y quieres proteína, pues voltea y ve cuál es el que tiene más proteína. Ahí sí nos puede servir como referencia, ¿no? Seguimos con los carbohidratos. Un punto súper importante de los carbohidratos es que los carbohidratos son un grupo muy grande de sustancias. Y de hecho, si se fijan, los carbohidratos van a venir desglosados en fibra y en azúcar. Todas las azúcares, azúcar hay más de una, pero todas las azúcares, todas las formas de azúcar son carbohidratos, pero no todos los carbohidratos son azúcar. Y ocurre lo mismo con la fibra. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos y de hecho si se fijan, van a ver como si ustedes suman el número de la fibra y el número del azúcar, no va a ser el total del número de carbohidratos muchísimas de las veces, ¿no? Por ejemplo, en estos ejemplos, si se fijan, la cantidad de carbohidratos totales es mucho mayor que la suma de fibra con azúcar, ¿no? Entonces, fíjense mejor en la cantidad total de carbohidratos. En un día normal, deberías de comer máximo 25 gramos de azúcar. Es decir, 5 cucharaditas. Esto incluye el que le pongas al café. O sea, esto es lo que viene en las etiquetas, pero también muchas veces te tienes que fijar que tú comes otras cosas que no están en las etiquetas. Y esto le tenemos que sumar. De carbohidratos totales, ahí sí hay que tratar de reducir el consumo de los carbohidratos lo más posible. Entonces, entre menos carbohidratos, mejor. Y aquí, o sea, no todos los carbohidratos son iguales, pero pues también tienen que ser abusados porque, por ejemplo, en la harina para hacer tortillas, podemos ver cómo la cantidad de azúcar es casi 0 o de 1, pero tiene muchos carbohidratos, ¿no? Más de 60 gramos de carbohidratos. Hay que recordar que los carbohidratos se van a romper para ser absorbidos. Nuestro cuerpo no absorbe carbohidratos, absorbe los fragmentos de esos carbohidratos que son azúcares. Entonces, para fines prácticos, pues va a acabar dando lo mismo. Entonces, vas a comer azúcar. O sea, si es peor el azúcar así añadida, ¿no? Así la de mesa añadida, si es peor, pues sí, pero... No tanto, pero... Exactamente, o sea, fíjense bien en el total de los carbohidratos. El siguiente punto es, los ingredientes hay que ver que vienen, ya que de qué está hecho ese producto, o qué le pusieron para hacerlo. Y algo muy importante es que tiene que tener coherencia con lo que te estás comiendo, ¿no? Si vas a comprar mantequilla y el primer ingrediente no es leche, entonces, ¿qué es? Claro, no. Salchichas de pavo. Y el primer ingrediente no es carne de ave como le ponen, o pavo, y entonces, ¿qué es? Entonces, los ingredientes vienen en orden de más a menos. Si, por ejemplo, algo que vas a comprar, el primer ingrediente es azúcar, estás comiendo azúcar. Vas a comprar azúcar. Así de sencillo. Y como regla general, entre menos ingredientes, mejor. Entre menos ingredientes, mejor. Y entre más entiendas tú los ingredientes, mejor. Porque luego tienen unos nombres rarísimos de añadidos, de conservadores, de colorantes. Claro, o sea, si los ingredientes son leche, huevo, nueces, bueno, pues todos sabemos qué es eso, ¿no? Pero si los ingredientes son puros nombres químicos que tienen números y ahí, pues aguas, ¿no? O sea, eso definitivamente está muy procesado. Entre más le entiendas, mejor. Hay otros trucos que utilizan los que hacen los empaques para medio querernos ver la cara o agarrarnos con mercadotecnia. Uno es que le añadan cosas que a lo mejor y no tenían que ser. Por ejemplo, si tú te compras unas azucaritas con zinc y hierro, es ok, estás comiendo muchísimo azúcar, muchísimos carbohidratos, no estás comprando las azucaritas por su valor vitamínico. Entonces, que no te confundan. Eso lo hacen con un montón de cosas, que si tiene omega, que si... No, hay que tener cuidado. Lo siguiente es porcentaje de reducido en, ¿no? O alto en, por ejemplo, alto en fibra, ¿no? Alto en fibra, pero pues respecto a la versión que no tiene fibra. O sea, a veces la versión original era 0 gramos de fibra, la siguiente es de 1 gramo de fibra y ya es alto en fibra, ¿no? Pero pues sigue siendo irrelevante, sigue siendo como muy poquito. Entonces...
Ocurre lo mismo con reducido en azúcar. Bueno, a lo mejor sí tiene menos azúcar que la versión previa de esa marca, pero sigue siendo mucho azúcar. Entonces, o, por ejemplo, lo hacen mucho con el yogur. 50% menos grasa. Ok, pero si volteas a ver el otro yogur normal que no tiene 50 menos grasa, pues sí, tiene menos grasa, pero tiene más azúcar. Entonces, hay que ver que no te confundan. Esos mensajes solo te quieren distraer. Mejor, como habíamos dicho, voltea y ve el empaque y ve qué es lo que realmente te estás comiendo. los siguientes son los mensajes que pues, son irrelevantes o que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, las sucaritas o los cereales o el aceite sin colesterol. Los vegetales nunca han tenido colesterol. No es como que se lo quitaron. O sea, simplemente no lo tienen, pero como el colesterol se volvió malo, pues te quieren presumir que el aceite vegetal no tiene colesterol. Se volvió un enemigo. Exactamente, ¿no? O sea, aceite vegetal sin colesterol, no, pues lo raro sería que tuviera colesterol, ¿no? O sea, los vegetales no producen colesterol. Entonces, ese es otro truco. Luego, los dibujitos. Aguas con los dibujitos. Si te venden igual una cosa que parece queso, pero tiene una vaquita y demás, y luego ves si es sustituto de queso o algo parecido al queso, ten cuidado, no te están vendiendo queso. En las imágenes no te distraigan de ver el empaque. La comida natural no necesita que nadie te diga que es natural. Se nota. O sea, no necesitas que una etiqueta o que un paisaje o que un arbolito te diga que esa comida es natural. La comida natural se nota que es natural y ya. O sea, por ejemplo, el jugo no es natural porque los árboles no dan jugo, los árboles dan fruta. Entonces, aunque tu jugo diga que es natural, no es natural porque el jugo no es natural. Ya hablaremos del Ya hablamos del jugo. Y finalmente hay que fijarnos en las etiquetas que normalmente no vemos, porque también te las vas a comer. Hablamos de la salsa catsup, del aderezo, del barbecue, de todas estas cosas que le echas tú a tu comida y que a veces no consideras que te vas a comer. También hay que compararlo y también hay que buscar el mejor. Otro punto importante es como, por ejemplo, si ustedes se fijan en las bebidas alcohólicas, la etiqueta es distinta. Es distinta en el sentido de que no existe. Porque cuando una bebida es alcohólica, lo que los obliga la ley es a reportar el porcentaje de alcohol. Pero hay muchas bebidas alcohólicas que tienen mucho azúcar y esos no tienen por qué reportarte. Sobre todo las que vienen ya preparadas, o sea, las que vienen ya como, no sé, las latas mix, esas de no sé, el For Loco y todas esas cosas horribles. Tienen muchísimo azúcar, pero solo están obligados a presentarte el porcentaje de alcohol. Entonces, O las cervezas también varían muchísimo en su contenido de carbohidratos y también sería muy bueno saberlo. de hecho, solo las que son bajas en carbohidratos te dicen cuántos carbohidratos tienen porque pues es un argumento publicitario, ¿no? Pero pues el alcohol, ahí pues sí aguas. Y todas esas etiquetas que te hemos dicho, la utilidad y demás, ponte abusado, porque la ley les permite tener un rango de error muy grande. Desde el 5 hasta el 25%. De hecho, por ejemplo, el Canderel se aprovecha de este margen que les permite, porque te ponen sin calorías, ¿no? O sea, si ustedes agarran Canderel o todos estos saborizantes y lo ponen en un calorímetro, sí van a obtener calorías porque sí tiene calorías. Lo que pasa es que tiene menos calorías que el límite del margen que les permite la ley y entonces pueden decir que es 0. Entonces, son mañosos. Y otro gran problema es que no están claras las sanciones para quien viole estos etiquetados. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Como regla general o como para cerrar este video, necesitamos un mejor etiquetado. Necesitamos como ciudadanos exigir a las autoridades y sobre todo exigir a la industria que nos ofrezca mejores productos. Y por último, pues mejor compra lo que no tiene etiquetas. Entre menos etiquetas hay en tu carrito de súper, vas a estar comiendo mejor y más sano. Es decir, compra la carne no empaquetada, compra verdura, compra fruta fresca, ve al mercado. Esto quiere decir que, pues, para revisar a conciencia cada una de las etiquetas que echamos en el carrito del súper o en la canasta o lo que sea, pues se necesita tiempo. Entonces, vamos a hacer todo un video de todos los consejos para ir al súper con... y no morir en el intento, ¿no? Entonces, no se lo pierdan, los esperamos de regreso. Síguenos en las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram. ¿No nos Alexi? Eso, hablamos de la salsa ketchup. ¿Cómo dicen? Hablamos de la catsup.